familia de Voces del Cambio Podcast a un nuevo episodio. Hoy me acompaña, el estudio está muy lleno. Hoy me acompaña a mi izquierda Gabriela Flores. Hola. Hola, buenas noches. Espero que todos estén bien. También tenemos un nuevo integrante que nos está participando en el día de hoy, Víctor Padilla. Hola. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Honrado de estar aquí con ustedes. A mi derecha tengo a Giancarlo Tucet. Me gustó eso, a mi derecha. Y hoy también está participando con nosotros Coral Maisonet. Sí, muchas gracias. Honrada y bendecida de estar aquí. Bueno, el tema de hoy es uno que nos importa a todos y es sobre la educación y más nosotros que somos jóvenes universitarios. Les voy a preguntar a cada uno rapidito qué estudian o qué estudiaron. Pues por aquí yo estudié mi bachillerato en sociología y ahora estoy haciendo la maestría en la Escuela de Planificación. Yo estoy cursando mi segundo año en Ciencias Políticas ¿En dónde? en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto Mayagüez. Por acá. Pues yo estoy actualmente estudiando Economía y Finanzas, mi bachillerato. Me gradué este verano de la UPI, así que yes. Yo Y estuve cursando un bachillerato en periodismo con una segunda concentración en relaciones públicas y publicidad. Perfecto. Esto va más también para las personas que están estudiando, a las personas que también ya cursaron sus estudios. La primera pregunta que les tengo y va entonces para Gabriela y para Coral, porque son las personas que ya tienen un estudio y tú en tu caso estás haciendo la maestría, pero ¿ustedes se sienten preparadas luego de graduarse para conseguir empleo en lo que estudiaron? Bueno, pues cuando uno coge una rama de sociales, ya uno sabe como tal que no va a conseguir una profesión específica que atienda pues lo que uno estudió. Tiene que buscar como que profesiones o cosas que abarquen, etcétera. Pero en cuanto al conocimiento que me brindó mi bachillerato, yo sé ya todas las ramas de sociales, pero yo siento que el bachillerato más completo de sociales es el de sociología, pues atiende tanto pues clases de ciencias políticas, psicología, estadística, así que considero que es una rama bastante completa y pues sirve pues para muchas profesiones que tengan que ver con desarrollo comunitario, incluso trabajo en sitios de encuesta, etcétera. Y por lo menos para mi bachillerato considero que sí, a pesar de que sea un bachillerato con poca, ¿cómo te digo? Pues de demanda de empleo en profesiones específicas, por así decirlo. Sí. Por lo menos en periodismo, yo no me puedo quejar de la UPI. De verdad que nos prepararon súper bien, nos dieron oportunidad de internado. Por ejemplo, estuve con Primera Hora, estuve participando de 6 reportajes con ellos, así que uno puede vivir esa experiencia allí mismo en la UPI, igual en relaciones públicas y publicidad. Ellos te abren hacia el campo laboral desde que tú estás estudiando. Entonces, gracias a Dios, desde mi segundo año ya yo comencé a trabajar en mi área de estudio, por lo menos en lo que eran las relaciones públicas, manejo de redes sociales, y entonces me fui por esa área, pero vamos a hablar de que periodismo y relaciones públicas y publicidad son 2 áreas bien saturadas ahora mismo en el mercado laboral, que muchos se gradúan y, ¿verdad?, las experiencias de mis amistades que no consiguen trabajo en lo que ellos estudiaron, porque, ¿verdad?, es bien competitivo, tiene ciertos requisitos y, ¿verdad?, en el camino yo descubrí que no quería periodismo, no me cierro, pero ahora mismo no me veo allí, y en relaciones públicas y publicidad tengo empleo, gracias a Dios, en esa área, pero no ha sido que yo me he tirado a buscarlo. Gracias a Dios me ha llegado, me han llamado, pero sé y reconozco que soy privilegiada y esa no es la realidad de todo el mundo. Y en el caso de Víctor Padilla y Jan Tucet, ¿ustedes sienten que con la preparación que han tenido hasta el momento, piensan que, por lo menos en su caso estás en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sienten que el sistema público los ha ayudado ¿verdad?, a requerir estas herramientas para entonces salir a buscar empleo luego de graduarse? Hasta el momento sí, pero como en todo, yo diría que hay espacio para mejorar dentro del sistema público de la UPR.
hay espacio para mejorar en muchas cosas que podemos hablar después, pero hasta el momento sí, yo he tenido la oportunidad de, por ejemplo, el verano pasado hacer un internado, tan solo el primer año, un internado legislativo en el Capitolio, y son oportunidades que le dan standing al sistema público de UPR, los profesores hasta el momento en cuestión a ciencias políticas, excelentes, no tengo ninguna queja, pero yo diría que hay espacio para mejorar. Hay espacio para mejorar siempre, para preparar las futuras generaciones de Puerto Rico, para que realmente tengan devoción de lo que quieren hacer y lo que están estudiando. Porque un problema que hay en Puerto Rico es que muchos jóvenes se estancan a la mitad de sus estudios y pierden el interés de lo que están haciendo, y quizás es por eso, por ese espacio que queda por mejorar dentro del sistema público para captar la atención de los jóvenes de lo que están estudiando. Yo estoy de acuerdo con Víctor. Yo pienso que hay mucho espacio para mejorar. Eh, mi, mi preparación durante lo que he tomado de mis cursos, pues siento que ha sido buena. No ha sido la mejor del mundo, porque yo sí creo, especialmente en mi área, que es economía, que tú debes complementar tus estudios con formación independiente. Y eso me refiero a tú leer libros de economía, conocer las diferentes teorías económicas. Y entonces ahí tú vas complementando. Pero sí, dentro de lo que cabe, pues siento que ha sido una formación decente. Tampoco ha sido la mejor del mundo. Sin embargo, yo siempre he tratado de complementarla con estudios por mi lado, ¿sabes? Estudiar economía por mi lado y leer mi lectura y todo lo demás. En mi caso, concuerdo, ¿verdad? Con lo que dijeron. En mi caso, yo me gradué en junio, pero terminé en diciembre. So, esa espera de diciembre a junio a conseguir trabajo fue muy duro. Pero en el sentido de que pues, yo estudié periodismo y es algo bien saturado en Puerto Rico. Ujú. Quizás sí, quizás no, me pueden corregir, pero es un campo en el cual quizás no le den tanto énfasis a reclutar gente joven porque ya tienen personas hace experiencia de trabajo de años y pues no nos ven como una herramienta útil quizás para empezar un trabajo, como un full time, por ejemplo. Pero conseguí un full time, no es lo que estudié per se, pero se relaciona en el sentido de que pues, estoy en el campo de las comunicaciones aún, así que no me desvíe tanto. Para el caso de Gabriela y Coral, ¿sienten que el gobierno les ayuda o no para prepararte y entonces decir, hay oportunidades de empleo en el sentido de que se te hace un poco más fácil, un poco más difícil? ¿Cómo ha sido el proceso, ¿verdad, de buscar empleo? Pues mira, yo por lo menos me costó conseguir trabajo. Yo me quedé sin trabajo en noviembre y no fue hasta mayo que pude conseguir un trabajo full time. Y en verdad cuesta conseguir un trabajo que tú sientas que estás aportando y que estás nutriendo a lo que estudiaste. Pero no puedo, cuando tienes un gobierno que la acera tu institución, tu alma mater, pues obviamente que está actuando y trabajando en tu contra, con los recortes, con que no se esté cumpliendo con la fórmula del 9.6% de la Ley 2 de 1966, que entonces todos estos recortes y esa asignación de presupuesto que no se la da la universidad, pues hace que se siga subiendo la matrícula y que se haga cada vez más inaccesible poder estudiar. Así que desde antes de poder graduarnos para conseguir un trabajo en lo que estudiamos, ya nos están afectando en nuestra formación y en nuestra posibilidad para poder formarnos como profesionales para servir al país. Así que ya desde antes nos están poniendo tropiezos y cuando salimos al campo laboral, pues es peor porque entonces en cuanto a los salarios, que se brinden condiciones dignas con la economía a la que nos ha llevado el gobierno, pues tampoco es un gobierno que garantice y que le exija al patrono que tenga bien a sus empleados y a la clase trabajadora, pues siguen actuando el gobierno en nuestra contra. Así que es un reto cuando estamos en la universidad, cuando somos clase trabajadora, y en el día a día sigue siendo un reto. Miren, por lo menos en todos mis 5 años de bachillerato, yo le di gracias a Dios porque la beca me cubrió todo
y yo no tuve que pagar ni un centavo. Eso gracias al gobierno que yo tengo un bachillerato completamente gratis y tengo una educación adicional para mi currículo que me ayuda a conseguir empleo. También reconozco también que muchos jóvenes tal vez no cualifican para lo que es la beca o tal vez no les cubre completo para los cursos que están tomando. Y eso es bien lamentable porque vemos estos estudiantes que o trabajan, se matan trabajando para poder pagar sus estudios, estudiantes que viven en los carros, que no tienen que comer para pagar los estudios, que vemos también que hay también, que yo pienso, por ejemplo, yo soy bien defensora de la educación pública del país y bien defensora de la UPR porque hay que tener un sistema público universitario accesible porque la educación es un derecho. Entonces tengo aquí una estadística que quiero compartir y es que esto es del Centro de Periodismo Investigativo y es que en el 2006 el 59% de los estudiantes de primer año admitidos a la Universidad de Puerto Rico provenían del sistema público. Pero en agosto de 2025, o sea, ahora, esa cifra ha bajado a 47%, lo que significa que ya hemos visto que los que ingresan a la Universidad de Puerto Rico son mayoritariamente de escuelas privadas, no de escuelas públicas. Así que hay que preguntarnos qué está pasando, que ¿verdad? Estos estudiantes que vienen de escuelas públicas no tienen ya el mismo rating que tenían para poder entrar a nuestro sistema público universitario. Y en el caso de Víctor y Yantuce, trayendo, ¿verdad? Trayendo esa estadística a la conversación, ¿ustedes piensan que el sistema público o en general estudiar en Puerto Rico motiva al estudiante que está todavía en escuela superior? Yo creo que el gobierno de Puerto Rico se le ha olvidado algo. Tiene un sistema universitario público. Eso es una carta infalible que muchos países no tienen. Un sistema público donde si pasas una beca puedes hacer un bachillerato gratuitamente, como dijo Coral, y muchos países no tienen eso. El gobierno ha puesto 1000 prioridades por encima a darle énfasis a su sistema público. Como bien mencionó la compañera aquí, las infraestructuras cayéndose, edificios abandonados, en mi recinto, ¿sabes? Los baños, las tuberías están rotas. El gobierno tiene que darle prioridad al sistema público porque es una de las cartas que Puerto Rico ahora mismo, lamentablemente, más presentables tiene, y eso es mucho decir. En cuestión a tu pregunta, sí y no. Sí, porque ciertamente debe haber una motivación por cada joven para estudiar, porque cada joven tiene su sueño y tiene su ambición y sabe que mediante ese sueño pues tiene que completar una educación. Pero lamentablemente tengo que decirte que en cierto punto, como mencionó la compañera, hay muchas cosas en las que el gobierno pone el pie. Y son cosas sencillas, cosas que si un mandatario pone su esfuerzo, no un 100%, un 90%, un 80%, pues se pueden arreglar. Pero lamentablemente estamos poniendo 1000 prioridades por encima, haciendo política pública que nos beneficia a nosotros mismos, haciendo política pública que no tiene nada que ver con la educación del país. Un país se forma a base de los jóvenes que crean por la educación, y más si esa educación es pública, porque no hay un mayor orgullo que tú puedas decir que yo me formé en mi país de manera pública y sin tener que pagar un centavo. Jan. Pues mira, yo pienso que, como decía Víctor, nuestro sistema de educación está decaído precisamente porque no hay incentivo a la innovación. No hay incentivo a mejorar porque no hay competencia. Ahora mismo el Departamento de Educación tiene sobre 5.130 millones de dólares de presupuesto. Cuando tú lo divides entre los 200.000 estudiantes que hay hoy, 200.037 estudiantes, son $21.000 por cada estudiante. Imagínate que en Puerto Rico nosotros tuviésemos un sistema de vouchers donde todos los estudiantes tuviesen educación gratuita. Sin embargo, cada padre recibe esa parte de $21.000 para elegir qué tipo de educación quiere para su hijo. Ese es el sistema de Suecia, por ejemplo, que es una forma de que en vez de que el dinero llegue a los burócratas y a los políticos que han demostrado alrededor del mundo, no solamente en Puerto Rico, que no tienen la capacidad de administrar, que llegue a los padres. Por eso es que ahora mismo países como Suecia, que le dan ese dinero de educación directamente a los padres
y le sacan el dinero de las manos a los burócratas y a los políticos, han demostrado que tienen mayor puntuación en las métricas de educación y tienen la mejor educación del mundo. Inclusive, Suecia es uno de los países con mayor calidad de vida en el mundo. Y es precisamente porque el dinero de educación no llega a departamentos como el Departamento de Educación, que se ha convertido lamentablemente en la ATH de los políticos puertorriqueños, y llega directamente a los padres y los padres pueden escoger su educación. Tengo a Víctor Padilla que Yo quiero agregar un punto y estoy completamente de acuerdo con Jan. La burocracia en Puerto Rico está oxidada. Las becas se tardan más de lo que se supone que se tarden. Cuando tú vas a una oficina de asistencia económica, se tardan semanas, días, horas en atenderte. El dinero, como bien menciona Jan Tuset, en Puerto Rico está muy mal manejado, demasiado. Y ese mal manejo causa que la burocracia se oxide y que la gente no confíe en los procesos que tienen que pasar. Y eso conlleva a la desesperación de la gente, entonces rajarse del sistema público, entonces pasar a sistema privado donde toda esa burocracia no existe. Lo que en la UPR tú puedes resolver en 2 semanas, 3 semanas y media, en la Interamericana tú lo resuelves en 1 día y medio. Por eso, por el mal uso de la burocracia, por el mal uso del dinero. Lo que pasa es que... No, algo que quería agregar, ya de por sí, en nuestra Constitución está garantizada la educación como un derecho, pero cuando nos vamos a la realidad, no es así. Incluso, como se estaba mencionando ahorita, cada vez se está convirtiendo en un privilegio que solo las personas con el poder adquisitivo, suficientes son los quienes están pudiendo llegar a la universidad, y que también muchos solo por la beca es que hemos podido obtener un bachillerato, porque si no fuera con las becas no lo veríamos ni como algo posible. Pero yo pienso que no deberíamos tener que depender de una beca. La universidad, todos los niveles académicos deberían ser totalmente gratuitos. La educación es esencial para el desarrollo y formación de una sociedad y debe ser algo imperativo y principal para todo gobierno. ¿Ustedes piensan que el gobierno realmente le interese que los jóvenes se estudien y sean profesionales en nuestro país ahora con esta de la ley que da la bienvenida a personas extranjeras profesionales al país? Yo le digo a los políticos que están en el Capitolio que miren la rotonda. Les invito a que miren la rotonda. Y bajo los 12 puntos que están en la rotonda, uno dice educación. Esas son las cosas que los mandatarios le deben dar a su pueblo. Y en esa rotonda del Capitolio está la educación. Cada día vemos como la política pública le sigue poniendo pie a los estudiantes puertorriqueños que algún día van a terminar sus grados y que entonces cuando terminan su bachillerato, terminan su maestría, terminan su doctorado, lo que sea, ya no hay cupos porque ya fulano y fulana que vinieron de donde sea, ya ocuparon su cupo. ¿Dónde está la prioridad de que debemos crear profesionales que sean de nuestra misma isla, de nuestro mismo canto? Doctores, abogados, you name it. No, totalmente de acuerdo con Víctor, porque ¿cómo vamos a valorar, o como la ley que pasó, que cualquiera que tenga licencia en Estados Unidos, que haya estudiado allá, puede venir a Puerto Rico a ejercer sin ningún tipo de regulación o tener que pasar la licencia aquí de nuevo? Aquí se sigue atropellando la educación en este país, se atropella el esfuerzo del estudiante de tantos años, uno fajándose para poder estar donde está y ejercer su profesión, y como decía, como vienen a ocuparte tu espacio. Ahora bien, les pregunto, ¿por qué ustedes están estudiando? Pero yo quiero ir rapidito a la pregunta que acabas de hacer, porque por lógica uno diría que sí, que les importa la educación, pero cuando uno ve sus acciones van todas totalmente opuestas a ello. Y algo que se hablaba de aquí era el problema de la burocratización, cuando es crucial que en la universidad debe haber una democratización, y se han presentado iniciativas acorde a esto, como lo es la reforma universitaria, que cada vez que se presenta le ponen trabas, no la pasan de la comisión, cuelgan el proyecto, cuando es un proyecto fundamental para el desarrollo de la universidad, que todos los sectores de la comunidad universitaria estén incluidos en la toma de decisiones, de discusiones de cómo se va a manejar la universidad. Y es algo imperativo que yo considero, aparte de la fórmula, también la reforma universitaria. Mira, yo quería comentar algo rápido sobre lo que dijo Gabriela, y es que precisamente ella lo dijo, parece que realmente a los políticos y nuestros líderes no les interesa que
que los puertorriqueños estén educados. Yo estoy de acuerdo con eso. Los políticos te quieren idiota, los políticos te quieren tonto para manipularte y controlarte. Y precisamente por eso tengo que discrepar con Víctor Padilla, porque él dijo que los mandatarios deben educarnos. No. Yo no creo que los mandatarios deben educarnos, porque cuando el Estado te educa, eso rápidamente se convierte en propaganda política y de manipulación. Yo creo en formar pensamiento crítico, estudiantes independientes que puedan ser filósofos y desarrollarse en todas las áreas. Y eso es precisamente lo que pasa en lugares donde tenemos los sistemas donde el padre puede escoger el tipo de educación que quiere para sus hijos. Y no necesariamente eso tiene que ser por el sector privado. El gobierno lo puede financiar, pero que lo administre el sector privado, porque ha demostrado que provee un servicio de mayor calidad que las públicas, que lo hemos visto, que a las escuelas se caen en canto, que hace poco los nenes estaban perreando en la escuela, que los reciben a los nenes de noveno entrando a high school, y su bienvenida es que se ponen a perrear con las estudiantes, y al parecer en las escuelas públicas permiten eso. Mira, no hay una persona que sepa mejor administrar los recursos para la educación de un niño que sus padres. ¿Por qué ese dinero del Departamento de Educación no llega a los padres en vez del Departamento de Educación? Porque hay mucha gente que recibe muchos contratos y recibe mucho dinero y unos sueldos exorbitantes, mientras la gente pues tiene una de las peores educaciones que hay. Y comparada con todos los estados de Estados Unidos, con excepción de la escuela charter, que al parecer es lo único que funciona en Puerto Rico, pues tenemos una educación pésima. Pues yo ahí discrepo. Yo sí pienso que debe haber una administración central, pero obviamente democrática, pero que sea para toda la población. Y algo que también yo considero fundamental para mi desarrollo y para muchos de mis pares es haber escogido su carrera y lo que decidieron estudiar, porque también es algo que nos forma como personas. Y sí ha habido casos de que entran por un lado, después brincan a otro, pero es parte de ese proceso de descubrirse, de conocer tus intereses y saber desde qué espacio quieres aportar. Y también en cuanto a la educación, tener un departamento de educación es fundamental, que se tenga una educación con unos... ¿cómo te digo? Con unas cosas mínimas de acuerdo para toda la sociedad, pero obviamente sí, siempre desde un ángulo democrático y que sí, ahora mismo hay un despilfarro de dinero que se tiene que fiscalizar, pero no pienso en la abolición de esto, sino en toda una reestructuración, y con eso se logra cambiando el gobierno y quitando a todos los que están ahí que nos han quitado tanto. Me gustaría que recapitulara en la parte de que en la escuela pública recibieron perreando, ¿verdad? Ese fue el caso que mencionaste. ¿Tú crees que eso no pasa en las privadas también? Pues mira, yo estudié en una escuela privada y allí tenía mucha disciplina, y yo sí era... Yo estudié en una escuela privada y sí pasaba. Y yo una creo cosa- que, y me perdona que te imagino estás interrumpa, hablando, y disculpa, fuera del precinto, pero yo estoy hablando del precinto en la área de estudio. sí, te estoy hablando dentro, en mi caso. Y yo creo que es más de la cultura puertorriqueña. O sea, dejando a un lado si es un sistema privado o público, se deben enseñar los valores, la ética y la moral de cómo preservar tu imagen, de cómo ser un ciudadano ejemplar, sin distinguir si es un sistema público o privado, porque si el sistema público se está cayendo en canto, pues vámonos para el privado, vamos a dar el dinero y vámonos para el privado. No, vamos a rescatar ese sistema público, vamos a valorarlo, lo que se supone que fuera un principio, un sistema público que no le falla al pueblo. Vamos a hacer un mejor, oye, quizás estoy pidiendo algo imposible, pero vamos a manejar mejor ese dinero, vamos a rescatar el sistema público y que tanto los estudiantes de sistema privado como los de sistema público sean ciudadanos ejemplares. Pues mira, yo pienso que ¿verdad? Si en tu escuela perreaban en los pasillos y hacían ese tipo de cosas y es una escuela privada, me imagino que si los padres se enterarían, sería una escuela que caería en quiebra y tendría que cerrar, porque yo por lo menos no pondría a mi hijo en ese tipo de escuela. Claro, yo tampoco. Mi experiencia en una escuela privada es que habían sistemas de disciplina, que si tú hacías las cosas mal, pues habían consecuencias, ¿sabes? Y yo no era el mejor estudiante del mundo, el que estudió conmigo lo sabe.
que yo estaba metido en la oficina de disciplina. Nos hacen los cuentos. Me cuentan cómo... No, pero ellos tienen estoy de acuerdo. Y me metían en la oficina de disciplina. Estoy de acuerdo. Y yo era, mira, yo amaba a la señora de disciplina porque... ¿La veías ella- todos los días? Ahí contábamos Dime, ¿la historias. veías Yo todos los también días? era medio Pero ese no es el problemático. punto. El punto es que deben haber sistemas disciplinarios. Aquí no hay disciplina en las escuelas. No. Aquí está en un algarete. Aquí se meten drogas en los baños, en las públicas, inclusive en algunas privadas, pero en la privada no lo puedes hacer si no minimiza, te pillan. se minimiza, Esa es la sí. diferencia. Allí Sí, hay sí. disciplina y te expulsan. Claro. Y así debe ser. Pues yo pienso que estos casos que han mencionado aquí, pues hay que verlos caso por caso, no generalizar de las privadas, las públicas, porque yo toda mi historial académico estudié en la escuela pública y yo no vi ni la mitad de cosas, de cuentos que me hacían primos míos que estuvieron toda su vida en colegio, de situaciones de tono de droga, de sustancias controladas, hasta sexuales, que son pares de mis edades y a esa edad yo ni vi ni una cuarta parte de cosas que ellos se tuvieron que enfrentar en sus colegios. Así que yo no generalizo como que una situación es de pública o privada. Ambas necesitan sus regulaciones, sus transformaciones, pero yo pienso que eso es crucial, que exista un sistema público de enseñanza, cada país debe tenerlo y que sea uno, pues obviamente con mayor incluso participación de la comunidad donde se encuentren estas escuelas y pues y sí que esté presente el gobierno con esos principios mínimos que debe tener un ser humano para cuando vaya a una educación superior. Ahora bien, a Víctor Padilla y a Coral les pregunto si realmente hemos visto jóvenes, el caso de ahí bonito de la joven. ¿Ustedes piensan que la educación debe empezar desde la casa con los padres? ¿Realmente a los padres les interesa que a sus hijos les dé una educación digna? Yo pienso que totalmente, todo comienza desde la casa, esa es la raíz del problema. Pienso que si queremos una sociedad en la cual sea unida, sea de valores, sea una sociedad que tenga una estima de valor y que pueda convivir sanamente, todo comienza desde la casa y desde el núcleo familiar. Por eso es tan importante traer de nuevo y hablar de nuevo de lo que es la familia tradicional, porque vemos familias corrompidas. Y de ahí es que normalmente vienen las cosas. Vemos que se cuelan estas sustancias de droga, se cuela el alcohol, se cuela, si uno no está claro en sus valores, en su identidad, en la escuela te van a decir otras cosas que no son y pueden corromper tu carácter, cosas que no te enseñaron a ti en la casa. Pero por eso es lo importante, que te lo enseñen en la casa para que cuando uno vaya y se encuentre con otras cosas, uno sepa la que hay. Yo estoy de acuerdo con Coral, pero yo tampoco me limitaría solo a la casa. Hay que tener en cuenta que en Puerto Rico lamentablemente se ve mucho lo que es verdad la falta de una familia presente en la vida del joven. Yo diría que también en las escuelas se enseñe la ética y la moral, se enseñe lo que es ser un ciudadano ejemplar, se enseñe lo que es ser un ser humano digno, un ser humano que respete a los demás. Lamentablemente en Puerto Rico estamos viendo mucha violencia en el aspecto juvenil. Los otros días yo vi un video de unos niños en un residencial cantando un maleanteo, ¿sabes? Cantando amenazas de muerte, esto, lo otro. Y eso para mí fue un reflejo de, wow, qué corrompida está la juventud en Puerto Rico. Realmente hace falta atención y yo hago un llamado que en las escuelas principalmente públicas, porque en las privadas, como bien menciona Jan, hay más sistemas donde se regula esto, pero en las públicas que hay un trabajador social que identifique qué niños están en una familia corrompida y que el departamento de la familia haga algo, porque para algo está el departamento, y haga acercamiento a esas familias que están corrompidas y hablen con el niño y pongan al niño a un psicólogo, porque están en una edad que yo les digo que se pueden programar. Tú le enseñas esto a tu niño y él va a pensar que eso es lo correcto, cuando en realidad no es así. Yo pienso que hay que darle más atención a la juventud en Puerto Rico porque está corrompida.
Yo pienso que también es reconocer lo que es realidad, lo que es ficción, lo que es la movie, como le dicen por ahí, porque yo estoy seguro que todo el mundo en la mente la ha sonado un maleanteo, lo hemos cantado y no significa que yo voy a salir mañana a matar a 2 o 3. No va con eso. Yo pienso que es, a pesar de que disfrutemos, gocemos con la música, reconocer que eso es como cuando tú ves una película de misterio, una de ciencia ficción, tú no vas a salir mañana a dramatizar eso, te la disfrutaste y ahí se quedó. Pues es reconocer eso, discernir, y saber, y también es como algo fundamental que nos falta como sociedad cuando operamos todo el tiempo, porque el capitalismo nos obliga a operar desde el individualismo y no nos fundamentan no nos llevan a actuar desde la solidaridad, la cooperación, el saber que como sociedad nos debemos tener todos como red de apoyo, y no es que todo el mundo sea amigo, pana, siempre gente nos va a caer mal, pero saber que somos un mismo pueblo, que ocupamos unos mismos espacios y nos comportemos decentes como sociedad a pesar de las cosas que tengamos diferencias. En cuanto a ese tema, yo pienso que de poquito a poquito esta cultura ya lo ha hecho, ya ha conquistado la mente de los jóvenes, pero de poquito a poquito lo hace. Lo que pasa es que hay algo que se llama el condicionamiento. Cuando tú ves en todos los medios, en la música popular, que matar gente es normal, que consumir drogas es normal, porque él todo lo que ve en las películas, en las redes sociales, en la música, te condiciona. Eso se llama normalizar un comportamiento. Y en parte, tú hablaste del capitalismo, pues en parte yo podría decir que sí, que el mismo consumismo ha tratado de vender todo este tipo de cosas, porque te quieren como consumidor dependiente. Eso se podría argumentar. Pero también me gustaría argumentar que el mayor, ¿verdad? Tú criticaste el capitalismo como el individualismo y que no aporta a la cooperación social, pero definitivamente el capitalismo es el mayor sistema de cooperación social de la historia, porque tú tienes un montón de individuos tratando de satisfacer las necesidades del otro, el mejor producto al mejor precio, y por eso es que el capitalismo es el sistema que ha sacado a más personas de la pobreza del mundo. Así que yo no pienso que el capitalismo ¿verdad? Busque que tú no estés pendiente de las necesidades de los demás. Sin embargo, lo contrario, el más que es beneficiado en el capitalismo es el benefactor social, el que produce más y puede darle más recursos a los demás a menor precio. Así que, en ese sentido, pienso que ese argumento pues no es válido. Quien solo puede satisfacer esas necesidades es quien tenga para satisfacerlas. No es que cualquier persona que tenga una necesidad y que no tenga cómo va a poder hacerlo. Y entonces, en cuanto a lo del sí, yo sé que cuando uno ve algo repetidamente lo empieza a ver como normal, pero yo considero que como sociedad seguimos viendo alarmante cuando hay un asesinato, cuando hay un tiroteo, es algo alarmante. Yo toda mi vida, en mi infancia, me crié con mi abuela paterna en un residencial público, me crié en escuelas privadas, en Caguas, que a veces pasaban carros tiroteando y nunca lo normalicé, nunca lo vi normal, y al sol de hoy todavía me parece alarmante también pues la criminalidad que hay, pero la cosa es cómo se atienden estos temas, también el morbo que se le da, cómo se proyecta y se le lleva a la sociedad estas noticias, también es fundamental en cómo cala en las personas. Bueno, yo me quiero ir un poco más en el sentido del núcleo familiar, porque por la línea que trajo Victoria, entonces voy contigo con Coral. ¿Sientes que la educación se afecta cuando no hay un núcleo familiar más presente para el niño o la niña? Totalmente. Por ejemplo, yo me crié sin un padre presente en mi vida desde pequeña. Y yo vi cómo en mi educación eso fue un poco más difícil enfrentar, porque yo veía a mis compañeritos que tenían su papá y su mamá. Y uno se pregunta por qué. Y desde ahí empieza a calar algo en tu interior de, ok, ¿por qué esto me hace falta? Porque yo no soy igual a los demás, una mentalidad, vamos a decir, que empieza como una mentalidad de víctima, podemos decir. Pero en realidad, cuando uno rescata esos valores, que yo también le doy gracias a mi mamá y le tengo que dar las gracias a Dios, porque yo pienso que hay que meter a Dios en las escuelas también,
porque yo, ¿verdad? Yo he encontrado esa verdad y eso es lo que a mí ha sanado mi falta de paternidad. Entonces, pienso que cuando uno está en la escuela y les hace falta una figura paterna, una figura materna, vas a tener carencia. Vas a tener carencia en tus estudios. Cuando tú llegues a tu casa, tal vez mi mamá estaba trabajando todo el tiempo. So, yo llegaba y no tenía quien me ayudara con las tareas. No tenía quien, ¿verdad?, me asistiera si yo tenía una duda, no tenía dónde correr. Entonces, desde ahí empieza el problema. Pero por eso es que es tan importante la familia. Mantenerla unida, ¿verdad? Que tratar de que no se corrompa y que si se corrompe, buscar cómo rescatar, cómo llenar ese vacío que deja una falta de maternidad o una falta de paternidad. Víctor. Yo creo que, de acuerdo con Coral en algunos puntos, la familia sí afecta la educación del joven, como bien menciona Coral, al ver un niño ve, mira, ¿por qué yo no tengo a mi papá? ¿Por qué yo no tengo a mi mamá? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que se hace un niño. Así que, igual manera, cuando tú sales de la escuela, que te recoja tu mamá, que te recoja tu papá, no es lo mismo que te recoja un empleado del departamento de la familia, que no se preocupa por ti. Yo creo que la educación va más allá al hogar y sí, afecta completamente el núcleo familiar a la educación de un niño. Lamentablemente, ese es el problema que estamos viendo en Puerto Rico, que aún niños teniendo familias, teniendo una madre y un papá, no están presentes en sus vidas. Lo dejan por ahí, lo sueltan y no lo crían. No le prestan atención a su niño. No lo educan, no le inculcan valores, no le inculcan ética y moral. Simplemente lo sueltan y que se puede influenciar con quien sea que se encuentre. Así que no solamente estamos viendo un problema de que haya ausencia del padre o la madre. Es que hay casos donde yo he visto que el niño tiene a su mamá y a su papá y el niño está haciendo maldades y los papás simplemente pichean. Yo pienso que es la falta de una red de apoyo en el desarrollo del infante y la crianza. Y también el que haya calado tanto y que siempre es lo que nos han vendido, esta estructura de familia heteronormativa, porque hay familias, las familias son muy diversas y hay que respetar eso, y hay familias que son muy diversas y no existe esa falta o ese vacío. Y yo pienso que es también ver la crianza como algo colectivo, que no es la responsabilidad simplemente de una madre, que compartimos unos espacios, crecemos en comunidad y en sociedad, y que pues como colectivo asumamos esa responsabilidad y cómo se debe pues proteger y criar proteger la inocencia de la niñez y formarles como ciudadanos de bien, y que es responsabilidad de todos. Bueno, para ir cerrando, yo sé que quieres hablar, pero tenemos el tiempo tight y las preguntas eran, ¿verdad?, bien específicas. Para ir cerrando brevemente, como perspectiva de jóvenes universitarios, ¿qué soluciones o qué mensaje le puedes dar a ese joven universitario que quizás esté ahora mismo empezando grado 12 y tenga duda en si realmente quisiera estudiar o no? Desde corto breve, porque no tengo una hora para cada uno. Pues mira, yo pienso que ese estudiante debe de, ¿verdad?, hacer un análisis de prioridades, un análisis de qué es lo que él quiere para sí. Si él quiere una vida buena, con desarrollo profesional, un buen salario, pues tú tienes un approach. Y el approach sería, pues tú encontrar esas áreas donde hay alta demanda y poca oferta, en términos de que hay mucha demanda para ese trabajo. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos una demanda crasa de electricistas, plomeros. Ahora mismo un electricista y un plomero está cobrando mucho más que cualquier profesional. Y es precisamente por eso, porque hay más demanda y hay pocas personas que están dispuestas a meterse en esa área. Eso se llama modelo de oferta y demanda. Eso es lo que mueve la economía, ¿sabes? Aquí tú no puedes esperar un salario por el simple hecho de estudiar una materia si no hay demanda para esa materia. Ese es mi primer punto. Ahora bien, si tú estudias por pasión, pues hazlo. Y a medida que hay un desarrollo tecnológico y de innovación, inclusive se van a abrir más puertas para esas personas que estudian áreas por pasión. Por ejemplo, yo estudié economía, no porque, ¿verdad?, yo sé que hay áreas donde yo puedo manejar un fondo de inversión, inclusive yo manejo mi propio fondo de inversión,
hay áreas en finanzas donde yo puedo trabajar, pero yo estudié por pasión, sin esperar un salario, un buen salario, por ejemplo. Coral. Sí, por lo menos lo que yo le diría a ese joven que está pensando si estudiar o no, hay unas realidades en Puerto Rico y la realidad es que el mercado laboral está tan competitivo y cuando uno entra a las ofertas de trabajo o en las convocatorias de empleo, lo que te piden como mínimo es un bachillerato. Así que eso hay que tenerlo en mente a la hora de considerar tu futuro. Así que si tú de verdad quieres tener un futuro y conseguir trabajo seguro, tal vez no en el área que estudiante, ¿verdad? Porque nos estamos encontrando con estas realidades también, pero tener un poco de más seguridad a la hora de salir de la universidad, pues que sí considere estudiar en la universidad y perseguir una carrera. Víctor. Mano, sean perseverantes. Estás empezando la universidad, no lo vas a ver fácil, lo vas a ver cuesta arriba, esa es la realidad. Pero así es la vida. La vida es una montaña y tú la subes y llega al pico, vuelve y baja, y sube y baja. Si tú tienes una ambición, si tú tienes un sueño que conlleva estudiar, no te quites porque el dolor dura poco, pero la gloria dura para siempre, de que tú completaste ese sueño. Así que mucha perseverancia y éxito. La palabra universidad lo dice, de universo, con tener conocimiento pues universal que toda persona debe tener tanto para su desarrollo como como para la sociedad y hacer una evaluación de tanto tus aspiraciones, tus intereses, pero también lo que nos hace falta como sociedad y desde dónde podemos contribuir y aportar. Y yo pienso que eso es lo más importante a la hora de decidir una carrera universitaria y partir desde ahí, de cómo nosotros, acorde a nuestras fortalezas, nuestros conocimientos, podemos contribuir al país que queremos formar. Bueno, hasta aquí llegó este episodio de Voces del Cambio Podcast. ¿Cómo se sintieron, jóvenes? Bien, bien. Cool, cool. Ustedes dos, ¿cómo se sintieron? Ay, yo estaba nerviosita, Un chin. pero fluyó bien. Bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube y en Spotify. Recuerden, creo que el mensaje fue bastante claro. Si el país apuesta para nuestra educación, menos titulares de criminalidad van a haber en este país. Así que la educación es todo y nada, ahí lo dejo. Bye. Nos vemos en el siguiente episodio.